Y bueno, quería compartirles un poquito. Ustedes saben que cuando nosotros compartimos, no es una prédica, es algo vivencial, es algo que Adonai fue haciendo en este transcurso de estos meses, y fue haciendo toda una secuencia donde comenzó con el ciclo de la mirra, de los perfumes, y en todo este proceso es algo vivencial, lo digo porque realmente el Padre nos habla el corazón para compartir, ¿sí? Y yo se los quiero contar esto cómo vino este mensaje, tal cual como fue. Estaba barriendo el comedor y viene a mi mente un versículo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo me quedé con la escoba en la mano y dije, ¿por qué me vino esto a la mente, ¿no? O sea, de la nada me viene este versículo. ¿Qué es lo que me querés decir? Bueno, ustedes saben que el Padre es tejedor. Aparte de alfarero, es tejedor. Él teje tapices. Y ese tapiz que muchas veces de este lado no lo vemos, vemos nudos, vemos hilos sueltos. Cuando Él lo da vuelta, podemos ver que es una obra maestra. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Él nos da una palabra, muchas veces va entretejiendo. Y algo que aprendí es a no ser ansiosa, no ser impulsiva, porque yo antes me desesperaba. Yo decía, ¿qué querés decir? Y iba, corría a la Biblia, buscaba y buscaba señales por todos lados, carteles, señales, bueno. Hasta que entendí que el Padre me iba hablando en el transcurso de los días, a su ritmo, me iba a ir mostrando qué es lo que me dice. El versículo fue como el anzuelo. Sí, me captó mi atención. Luego sucedió otra cosa. Últimamente yo no soy de soñar mucho, el tema de los sueños y todas esas cosas es como que quedaron por allí, a un lado, pero sucedió que tuve un sueño bastante llamativo, en el cual yo iba a una galería donde había todos locales, negocios, y donde entraba a buscar, era como una librería cristiana, donde en las estanterías había libros cristianos, Biblias. ¿Vieron? En las librerías cristianas que hay todo tipo de Biblias, libros para el crecimiento espiritual. Y para mi sorpresa, cuando yo iba a buscar ese material, no estaba más, sino que había productos de Avon. Cuando me desperté, dije, bueno, ¿qué significa esto? Donde antes había en una estantería cosas espirituales, había Biblias, de repente hay productos de Avon. Y vi como que la estantería y ese lugar representaba el estado del pueblo de Dios y individualizándolo más, nuestro corazón. Es como el estante, ¿qué es lo que hay ahí plasmado en el corazón? Y me recordé de esta palabra, por haberse multiplicado la maldad. Y esa palabra maldad, en el griego, cuando uno va al griego, es anomia. Esa palabra maldad no es por la maldad, vieron que uno dice qué mala que está la gente, qué agresiva. No es solamente esa clase de maldad, sino que cuando nos vamos al original, desde lo que es el griego, es anomia. Y esa palabra anomia es literalmente la A significa sin. Y nomos es ley. Es decir, falta de ley. Y se relaciona con la falta de la ley de Dios en el corazón y en la sociedad. Cuando vamos al original hebreo, ¿saben cuál es la palabra? Abom. Abom. Y es como yo les digo, ¿no? Ahí se va entretejiendo el tapiz, va tomando forma, ¿no? Y digo, por haberse multiplicado el abom, ¿sí? La palabra abón es lo torcido a los mandamientos, a la ley de Dios. Es una palabra que tiene que ver con
también, aparte de sin ley, una persona que no tiene los mandamientos, la palabra de Dios en su corazón, es una perversidad. Entonces, a causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y el sueño tenía que ver con eso. Había sacado la palabra de Dios, las Biblias, y se había puesto productos de iniquidad, productos de Abón. Interesante, ¿no? Y con este versículo empecé a entender un poquito más lo que el Señor quería decir, porque el corazón, ¿sí?, vendría a ser un lugar donde puede haber frialdad. Y yo me pregunté, y le pregunté al Padre, a causa de la maldad o de la iniquidad, ¿sí?, de una persona perversa, torcida, que ni se le ocurre guardar los mandamientos de Dios, ¿qué es la maldad propia o la maldad de los demás? ¿Por qué causa se enfría el corazón? Y en realidad es por ambas. Es por la iniquidad propia, por las veces que nosotros no guardamos la palabra, desobedecemos, hacemos la nuestra. Y otra por la maldad, la iniquidad de otros que nos lastiman. Y esa iniquidad, cuando es propia, enfría el corazón. ¿Por qué? Porque cuando una persona rompe un mandamiento, ¿sí?, cuando a una persona no le importa lo que dice la Escritura, entonces su conciencia se empieza a insensibilizar, se empieza a perder sensibilidad, empieza a andar torcido, una mentirita aquí, otra allá, ¿sí?, un robar aquí, o no hacer tal cosa. Y es como que la persona se va insensibilizando. Y lo que sucede es que ese pecado produce un endurecimiento progresivo del corazón. Ahora, quiero aclarar esto porque es muy importante. Cuando hablamos de corazón, no es el corazoncito ese de los dibujitos, ¿sí? No estamos hablando solo del endurecimiento de nuestras emociones, sino cuando en la Biblia habla de corazón, está abarcando también la mente, abarca también los pensamientos, abarca las decisiones y la voluntad. Entonces no es solamente que estamos hablando de que una persona se vuelve fría y ya no siente, sino que se vuelve totalmente espiritualmente fría y ya sus pensamientos, su voluntad, su forma de ser se insensibiliza. Y todo esto puede ser justamente por la iniquidad de uno, ¿sí? Por eso lo que nos lleva siempre el Padre es a volver a Él, pedirle perdón, arrepentirnos, para que ese corazón no pierda la conexión con Dios, con su amor, y no esté un corazón frío, ¿sí? Ahora, y en esto me quiero enfocar, la iniquidad de otros, esa maldad, esa torcedura, esa perversidad, que puede ser una traición, que puede ser una injusticia, que puede ser un abuso, violencia verbal, física, puede ser un rechazo, algo fuerte, también produce un frío en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando se duele, ¿qué tiende a hacer la persona? ¿Qué tendemos a hacer cuando alguien nos lastima? Para protegernos, nos cerramos. Y ese cerrarnos es endurecernos. Y empiezan a aparecer mecanismos de defensa, ¿sí? Empiezan a aparecer, por ejemplo, la desconfianza, el aislamiento emocional y muchas veces el aislamiento físico también, el endurecer y no dolerme, ya como que no me duele, soy indiferente al dolor ajeno. Y todo esto viene por unas heridas que han hecho en nuestra vida. Entonces, lo que dice nuestro corazón, nuestro lev, nuestro corazón, nuestra mente es, si amar duele, entonces no amo más. Así somos, nos defendemos. Pero así podemos ver que empiezan estos mecanismos de defensa de aislarnos. Y
¿Cuántas veces se ven mujeres y también hombres que de apariencia son personas frías, distantes, que ponen distancia continuamente? Son personas que no podés llegar a su corazón. Y no es que sea una mujer fría, sino que es una mujer herida. Es una persona que está lastimada. Entonces se enfrió, se endureció su corazón. Ahora, hay algo que es fundamental para la sanidad y para que el corazón vuelva a latir bien, que es el perdón, el perdonar. Nos es necesario perdonar para estar sanas, porque la raíz principal del endurecimiento es la falta de perdón. La palabra, desde lo que es el hebreo, cuando se habla del perdón, no es una emoción, sino es liberar una deuda. Es decir, cuando yo en mi cabeza tengo un listado, este me hizo esto, esto y esto, aquella me hizo esto, esto y esto, aquel me hizo esto, esto y esto, tengo toda una lista de lo que me hicieron, es porque yo considero que están en deuda conmigo. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar no es olvidar, no se trata de olvidar, no es tampoco dejarse abusar y como que no hubiera pasado nada, ¿no? Es poner un límite, poner incluso cierta distancia sana. Pero el punto acá es que perdonar es liberar una deuda, así como cancelar una ofensa. Así como Dios nos perdonó, dice el Padre Nuestro, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Perdonar. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo dice así? Entonces, la puerta a la sanidad es el perdón. Porque cuando no se perdona, nuestro ser guarda memoria del dolor y pierde la sensibilidad. Por eso, en la Torá, en la instrucción que está en Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Es decir, no almacenarás la herida y no tendrás ese rencor conservado allí en tu corazón. ¿Por qué? Porque Yeshua lo explicó de esta manera, que el pueblo tenía un corazón engrosado. ¿Y por qué voy al pueblo? Porque justamente con este versículo que te digo en un comienzo, a causa de la iniquidad, a causa de la anomia, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, tiene que ver no solo con la sociedad que estamos viviendo, sino con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se ha visto, y que el Padre nos libre de ser parte, que tiene un corazón insensible, un corazón endurecido. Y es interesante porque un corazón endurecido tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha. No puede amar. Hace muchos años el Señor me decía, un corazón herido no puede amar como Jesús ama. Te lo digo tal cual. Yo en ese entonces estaba en el cristianismo y me lo dijo de esa manera. Un corazón herido no puede amar como Jesús ama. Y me estaba llevando en ese proceso de sanidad, en ese proceso de perdonar, en ese proceso que es tan difícil para el ser humano cuando es herida una y otra y otra y otra y otra vez, pero que es posible y se logra, porque es algo que dice que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu. Él derrama su amor. Y fíjense que yo quiero hablar algo específico, y manténganse de este versículo, que Él derrama su amor, porque el tema aquí es interesante. Veníamos hablando, para aquellos que hemos estado en la reunión del sábado, es muy interesante porque se entrelaza lo que habló el pastor de un corazón endurecido, de un corazón insensible, de un corazón donde está engrosado y que con sus oídos oyen pesadamente. Y con esto que les quiero compartir, porque no solamente vino a mi corazón ese versículo, sino que el tema aquí es más profundo
lo voy a ir hablando despacito, porque es algo que se entrelaza muy fuerte y tenemos que tener en claro que muchas veces el corazón no solo se endurece como una piedra, sino que también se endurece, como dice ahí el Señor, por frío. Se vuelve una roca de hielo. El amor se enfría de tal manera que el corazón se endurece, pero no como una roca de piedra cualquiera, sino como una roca de hielo. A través de heridas no sanadas, a través de falta de perdón, a través de decepciones, a través de escuchar la palabra y no obedecer, y volver a escucharla y no obedecer, a través de una religiosidad, de ser personas religiosas, pero no tener un encuentro con el Padre. Y el corazón lo que hace es protegerse de ese dolor y aprende a no sentir para no sufrir. El tema aquí es que termina sin poder percibir la presencia de Dios. Ahora, desde el sábado estuvimos hablando un poco de la parábola del sembrador. Y te voy a hablar con parábolas. Te voy a hablar con una parábola un poco diferente a lo que tal vez estás acostumbrada a escuchar, ¿sí? Te voy a hablar con una parábola, una alegoría que está en una película de Disney. ¿Cuántos conocen a Frozen? Yo creo que sí, ¿no? Estaba muy de moda Frozen. Y es una película que puede verse como una parábola, porque habla mucho del corazón humano. Cuando, como te digo, el Padre empieza a entrelazar y en mi mente empiezo a hablar con Él y me recuerda a Frozen. Y te soy sincera, dije, lo hablo, ¿qué van a decir las hermanas? Voy a hablar de Frozen. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Juliana? Me va a predicar de Frozen. Bueno, hace muchos años hablé de la Cenicienta, así que bueno, vamos a seguir un poquito en esa línea, a modo de risa, ¿no? Pero hablando con respecto a esta parábola, para aquellos que no conocen la historia de Frozen, es una historia de dos hermanas que son princesas, una es Elsa, otra es Anna, y Elsa tiene un poder que controla el hielo y la nieve, pero a través de un accidente que le pasa con su hermana, que casi la congela, entonces ella se encierra, le agarra mucho miedo y empieza a reprimir quién es ella y se empieza a encerrar y vive aislada de todos, escondiendo sus emociones por el miedo al que dirán, por el miedo a ella misma, por el miedo a dañar a otros. Entonces, en un momento, ella se pone tan mal que bueno, como que se congela el reino y ella se va y su hermana emprende un viaje para ir y rescatarla. Y al final, a través de ese amor de su hermana, es un amor sacrificial, ella se sana y se derrite, ¿sí?, el hielo que ella tiene. Ahora, todo esto, ¿por qué lo digo a modo de alegoría y de parábolas? Porque así es el corazón humano. Muchas veces, por el temor al rechazo, por la culpa, por los traumas, por el no quiero volver a herir ni ser herida, me encierro. No quiero que me vean, no quiero ni siquiera, va más allá de proteger al otro, sino que hay un aislamiento que digo, no quiero que nadie entre a mi vida, ni yo me quiero brindar más. El tema aquí es que cuando el corazón se protege demasiado, deja también de amar libremente. Entonces, lo que sucede es que esos mecanismos de defensa hacen que reprimamos quiénes somos realmente, evitemos vínculos para no sufrir, tratemos de no comprometernos, dice el corazón, y se construye una identidad que no es la identidad propia, sino es basada en la defensa. Pero esta protección que el corazón hace
por temor muchas veces, va a producir soledad, va a producir desconexión, va a producir incapacidad de amar y va a producir esa frialdad que muchas veces contagia al entorno, porque todo lo que uno siembra va a cosechar. Y después sucede que hay personas que dicen, no sé por qué nadie se me acerca, pero es porque la postura, incluso el lenguaje gestual, hace como un cerrar la puerta al exterior por dolor. El corazón que está frío enfría relaciones. La falta de amor genera ambientes fríos y lo interno termina manifestándose afuera. El tema es que eso te aísla, incluso de quién eres. Porque primero el aislamiento es de las paredes físicas, de las puertas físicas, pero después te vas encerrando y te vas como haciendo como una dualidad de tu identidad y te vas encerrando y vas exponiendo una imagen que no eres. Pero gloria a Adonai porque Él para todo tiene la solución, porque para Él no hay nada imposible. Y en el Salmo 147, esto es algo que se entrelazó con esta palabra del Señor cuando dice, a causa de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me llamó la atención, estaba ministrando, estaba conversando con una hermana y de repente estos versículos saltaron y le decía yo a la hermana, mira, en este mismo momento el Padre me está dando una revelación tremenda. Y la verdad que nos gozamos juntas en ese momento y dije, no, esto lo tengo que compartir, no me lo puedo guardar. El Salmo 147, desde el versículo 15 sobre todo al 18, es muy interesante porque miren lo que dice. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Es tremendo porque lo que aquí se está hablando y se está describiendo es lo que sucede en una vida cuando pierde el calor del amor de Dios. Fíjense que dice en distintos niveles de enfriamiento. Primero habla de nieve, dice, da la nieve como lana. ¿Sí? Da la nieve como lana. Y ese dar la nieve como lana, estamos en el Salmo 147, versículo 16. ¿Sí? Dice, da la nieve como lana. Entonces, la nieve es como el primer nivel en el corazón humano de un enfriamiento suave, ¿sí? Porque la nieve es ligera, cubre todo en forma silenciosa. Es como un enfriamiento casi imperceptible en la persona, ¿sí? El corazón se está empezando a enfriar, ¿sí? Es como un enfriamiento, pero leve. Esto puede venir por una decepción, por cansancio espiritual, por religiosidad, por situaciones que son frustrantes. Y luego viene la escarcha. Dice, derrama, el versículo siguiente dice, derrama la escarcha como ceniza. La escarcha ya hace más dureza en la superficie, ¿sí? Es decir, cuando hay escarcha, hay un endurecimiento superficial. O sea, la persona, podríamos decir que sigue creyendo, pero ya no se entrega tanto. Tiene como una reserva, porque hay algo ahí que se está poniendo rígido. Se está endureciendo el corazón. Parece vivo. Es lo mismo que cuando vos te vas a una laguna, ¿sí? Que parece que esté el agua así corriendo, pero cuando pisás está hecha hielo, ¿sí? Empieza con una escarcha, una capita finita de hielo. Ahora, después dice, ya viene más profundo, y dice, echa su hielo como pedazos. ¿Quién resistirá? Y aquí aparece justamente el corazón que ya está duro, ya esa piedra, ese corazón de piedra, ¿sí? Que el Señor hablaba
A causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de hielo. Estamos hablando de quién puede resistir a una persona que es fría, que le hablas de lo que sea y es una persona que parece una piedra, no tiene emociones. No entra el amor de Dios, no entra ni tu amor, ni el de Dios, ni de nadie. Entonces aquí empieza esto de el corazón endurecido, porque acá ya hay emociones bloqueadas, lo que hablábamos ahí de Frozen, ¿no? De esta alegoría que dábamos de Frozen, de empezar a cerrarse, encerrarse, de protegerse. Pero esa protección produce dureza. Y entonces eso es exactamente lo que el Señor decía. Es el resultado de la iniquidad, que puede ser por falta de perdón o puede ser por heridas, la iniquidad de otros sobre nuestras vidas. El amor no murió, pero sí quedó congelado. Es decir, el corazón endurecido es una tierra que está en congelación. Tiene hielo. Entonces, hay una dureza que está causada no por rebeldía, no por pecado, no porque la persona sea mala, sino porque sufrió mucho, porque vivió muchas experiencias traumáticas, dolorosas en su vida. Entonces, tuvo que reprimir emociones, no pudo ser quien era y tuvo que formar en la vida una identidad basada en la aprobación de los demás. Y esto hizo que no pueda tener la facultad para disfrutar y vivenciar a Dios como un Dios, un Padre, que tiene un amor bajo condiciones, porque si no, no ama. Eso es lo que produce el dolor en un corazón que se enfría por causa de lo que decía Yeshua, de la maldad, de la iniquidad. Entonces, no es rebeldía, sino que es supervivencia. Porque ese corazón dice, si no espero nada, entonces no me va a doler. Entonces suelto pero de una manera que me encierro y empiezo a sentirme mal incluso conmigo misma. Y empiezo a tener síntomas de decir, la culpable soy yo, algo está mal en mí. Y empieza la vergüenza interna, la comparación, el miedo al rechazo, el creer no soy suficiente, hay algo que está mal y que nunca lo voy a lograr. Entonces, lo que se produce es un aislamiento para protegerme, para sobrevivir. Así funciona. En una sociedad y en un lugar donde tendrían que ser realmente hermanos cariñosos, amables, nos encontramos con iniquidad, nos encontramos con maldad, con perversidad. Y eso produce dolor, produce este dolor distancia emocional, el cerrar la puerta, el hipervigilar las cuestiones y endurecernos, enfriarnos y ya tener relaciones superficiales sin compromiso, nunca más queremos comprometernos, querer controlarlo todo excesivamente, no poder disfrutar la vida con alegría. Y todo esto es el resultado de la frialdad del interior. Porque muchas personas que realmente se ve actualmente aman, pero tienen miedo. Se aíslan, no se abren porque están heridas. Y la sanidad, para ayudar a esa persona, no es exigir que se sientan más, que tenés que estar bien y presionar, no. Sino que es demostrar que son amadas. Demostrar que la clase de amor que el Padre ha derramado en nuestro corazón es un amor incondicional. No es un amor que depende de la respuesta del otro. Sino que si nosotros tenemos a Dios, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Si nosotros
dejamos que Él fluya en nuestro interior, entonces vamos a amar incluso cuando la persona nos rechace, cuando la persona se aleje, cuando la persona nos hiera, muchas veces con frases hirientes, pero la podemos ver desde que es una persona que sufrió, que levantó muros, es una persona que no sabe amar. Entonces, es tener ese amor de ir como completando esta alegoría de estas dos hermanas de Frozen, Elsa y Anna. Anna va y la busca. Y la busca, y la busca, y la busca, y la sigue buscando. Y así es tan importante el tener hermanas en la emuná, en la fe, el tener compañeras del camino, que cuando tú o yo nos aislemos por dolor, vengan y te digan, podés confiar, quiero escucharte, no te voy a juzgar, te voy a acompañar, te voy a apoyar, te voy a sostener, voy a orar por vos. Es demostrar el amor en una forma de expresión como Dios, como el Señor la expresa. No en respuesta de, sino el dar, sin esperar nada a cambio. El simple hecho de dar, como dice por allí, es mejor dar que recibir. Es muy sanador cuando dejamos de mirarnos a nosotras mismas y empezamos a dar. Y con respecto a este tema de este amor que podemos ver, el amor que se enfrió y el amor que es un amor que Dios ha derramado en el corazón y que es cálido. Y es un amor que acciona. Tenemos el ejemplo, bueno, por cierto, ahora estamos en estos días en lo que se llama la fiesta de Purim, y tenemos el ejemplo de la reina Esther, con la cual el Padre nos ha venido ministrando mucho, ¿no? Y Esther, en todo ese contexto de muerte, de sentencia de muerte, donde el pueblo judío enfrentaba un decreto de exterminio, ella podría haber dicho, bueno, yo estoy acá, tranquila, en el palacio, a mí no me va a pasar nada, nadie sabe que soy hebrea, nadie sabe, yo estoy salva. Y podría haber endurecido su corazón, podría haber hecho ese enfriamiento de corazón. Sin embargo, no lo hace. Porque justamente cuando el Señor nos dice, en Mateo 24 está hablando de todas las señales de los últimos tiempos, y en el medio de todas esas señales, que dice que van a venir falsos profetas, que va a haber guerras, rumores de guerras, bueno, todo lo que allí se lee en Mateo 24, hay todo un miedo colectivo, hay una presión política, hay amenazas de muerte, o sea, si vos ves todo el capítulo, es tremendo. Lo mismo se estaba viviendo en el libro de Esther, en el tiempo de la reina Esther. Y en ese momento, lo más natural del ser humano es refugiarse, protegerse, callar, endurecerse y pensar primero en uno mismo, ¿no? Y decir, bueno. Pero es interesante porque al principio parece que Esther está inclinada a eso, porque ella no dice nada. Pero cuando Mardoqueo le recuerda y le dice que para esta hora, quién sabe si ha llegado al reino. Es interesante porque ella le muestra la ley de Persia, le dice, primo, no puedo entrar porque el que entra sin ser llamado delante del trono puede morir. Entonces, o sea, sí, tenía prudencia, pero también tenía miedo, lo más normal, a cualquiera nos pasaría. Pero llega un punto de quiebre cuando Mardoqueo le dice, y quién sabe si para un tiempo como este tú llegaste a ser reina. Entonces, allí Esther es como que entra en razón y dice, bueno, no voy a actuar con un corazón frío. No voy a decir, no es mi problema, no voy a arriesgarme, yo acá estoy segura, no. Ella dice, bueno, está bien, voy a hacer ayuno y me voy a presentar. Y si perezco, que perezca. Y eso es tremendo, porque es lo opuesto al amor que se enfría. Porque ella, en vez de endurecer su corazón, se solidariza,
se entrega sacrificialmente en un ayuno de 3 días, se identifica con su pueblo y se pone en riesgo. Lo que ella hace es no darle lugar al miedo, sino que el miedo no apague el amor. Y lo que hace es hacer un ayuno, arriesgar su vida, exponerse y actuar. Y esto es lo mismo que nos habla justamente el Señor. Y nos dice, a causa de la iniquidad, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No seamos parte de los muchos. Que no seamos dentro de ese montón donde el Padre ve al corazón y encuentre hielo, sino que Él pueda encontrar en nuestra vida un corazón sensible a su palabra. Fíjate por qué digo su palabra. Vamos ahí al Salmo 149, cómo continúa el versículo último, el 18. Esto es tremendo. Dice, envía su palabra y los derrite. ¡Wow! Esta frase es tremenda. ¿Quién es la palabra? Yeshua es la palabra. Él es la palabra hecha carne. Y Él dice, envía su palabra y derrite ese corazón. ¿Necesitamos encontrarnos con mandamientos de piedra? ¿Ustedes qué piensan? ¿O estamos en el nuevo pacto donde su palabra derrite esa piedra de hielo que hay en nuestro corazón y plasma su corazón? Porque su Torá, su instrucción es su corazón, es su voluntad, sus pensamientos. Acuérdense que corazón es voluntad, es pensamiento. ¿Cuántas veces hemos orado? Padre, quiero hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Sabes cuál es su voluntad? Que es buena, agradable y perfecta. Lee los primeros 5 libros de tu Biblia. Esa es la voluntad del Padre. Y cuando le envía esa palabra, en arameo es minra, que es Yeshua, que es el Señor Jesús hecho carne, cuando Él envía y se hace carne su palabra en tu vida, te derrite. Te derrite. Derrite ese congelado, ese hielo. Y continúa diciendo, no solo la palabra, dice, hace soplar su viento y fluyen las aguas. Esto es poderoso, no me digas que no. Es poderoso esto. Hace soplar su ruaj, el Espíritu Santo. Hace soplar su ruaj y fluyen las aguas. Es poderoso. Porque el mismo que enfrió y permitió el frío, como dice también en Oseas, Él hirió y vendará. El mismo que permitió todo ese tiempo de dolor en tu vida, que enfrió el corazón, envía la solución. Aleluya. Y la solución no es esfuerzo humano. La solución no te la da ningún ser humano, sino es su palabra enviada. Es esa palabra que Él envía. No solo a modo de información, sino que es una palabra enviada a tu interior que derrite y te cambia la temperatura espiritual. Por eso, cuando vemos personas religiosas que tienen mucho acá, se sabe mucho, ¿no? Muy intelectuales. Pero cuando le hablas del Señor, te dicen, no. Es la Torá, y te enfatizan en la Torá, y es la Torá, y es la Torá, ¿no? Y Yeshua, y la cruz, la redención. Yeshua es Dios. No. Tus corazones duros se van endureciendo porque siguen en la Torá de piedra, la que bajó Moisés del monte. No la de Pentecostés, no la de Shavuot, que es fuego en el corazón, impregnada en el corazón. Y a través de ese viento que derrite,
Dice, hace soplar su ruaj y fluyen las aguas. No es que te falte amor, es que cuando Él viene con su palabra, envió su palabra y lo sanó. Salmo 107. Cuando Él viene con su palabra, envía esa palabra y se derrite tu corazón del amor de Dios. Porque el corazón recibe el amor de Dios que ha sido derramado. Es amor líquido. Son las aguas salutíferas de sanidad. Y sopla ese viento, sopla el viento, y empieza a fluir el aliento de vida, empieza a fluir y a soplar el espíritu. El hielo se derrite, las aguas empiezan a fluir. ¿Y qué sucede? Las emociones se empiezan a restaurar, el amor se empieza a encender, vuelve a fluir la vida espiritual. Empezás a orar de nuevo, empezás a interesarte de nuevo por las cosas del Señor, empezás a amar y a ver a las personas de diferente forma, no desde el resentimiento. Empezás a sentir que ha sido restaurada la capacidad de amar. Por eso el Padre dice, no seas parte de los muchos que se enfrían, que estamos viendo que hay tanta indiferencia, tanta indolencia, tanto individualismo, el mirar para otro lado. Él dice, cuando sopla y cuando viene la palabra, el hielo se derrite, no permanece. La dureza en la identidad de tu vida, de mi vida, se va, se desaparece ese invierno y comienza a fluir. ¿Y para qué fluye? ¿Para qué se descongela? No es solamente para que nosotras empecemos nuevamente a recibir y poder entregar amor, sino que también es para dar a otros, Porque el amor verdadero, cuando se derrama, restaura nuestra identidad y le devuelve esa sensibilidad emocional. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y es interesante lo que sucede, porque Esther no actúa con dureza aún frente al enemigo. Ella actúa desde una estrategia de ayuno y búsqueda del Señor. Y es algo interesante porque en esos 3 días de ayuno y oración, su corazón fue tratado antes de su acción pública. Es decir, ella permitió que su corazón sea trabajado internamente en lugar de dejar que el entorno la endureciera. Ella se enfocó en Dios, se enfocó en su meta, que era la búsqueda. Es decir, que cuando hay injusticia en tu vida, en mi vida, cuando hay injusticia que vos ves en el alrededor, puede haber 2 opciones. O nos enfriamos y nos endurecemos y nos cerramos y decimos, no le damos el corazón a nadie más, no nos vinculamos con nadie más, cerré la persiana. O hay un amor que se purifica, que se consagra más, que se humilla más, que el entorno no determina la temperatura de ese corazón, sino la comunión con Dios. Muchos corazones se enfrían por temor a ser lastimados. Y Esther seguramente tendría miedo, porque iba a jugarse la vida literalmente. Si el rey Asuero no le extendía el cetro, ella moría ahí mismo. Y sin embargo, ella permitió que el Padre obre en su corazón. Y aquí se ve algo tan contrastante entre ese corazón de amor sacrificial por el pueblo frente al hielo del corazón de Amán. Un corazón frío, endurecido, que no solo era odio por el pueblo de Israel, sino era orgullo. Él tenía un orgullo y una soberbia tremenda que por no recibir la honra que él quería, decidió matar a toda la nación. Él tenía mucho resentimiento, mucha venganza. Era un narcisista.
Pero la cuestión que en medio de todo ese decreto de muerte, de toda esa situación tremenda, donde estaba el anillo real en esa sentencia y parecía irreversible, donde ya todo había sido supuestamente declarado y formalizado, en ese momento aparece la reina Esther y ella logra entender que ese era su momento y para eso había llegado. Y ella va más allá de esa frialdad y ella llega y el amor verdadero hace que el rey Asuero le extienda su cetro de justicia. Entonces, lo que ella entiende es que no llegó al palacio porque sí, porque fue elegida y nada más para satisfacer al rey, sino que era por este momento, era con una asignación. Entonces, lo importante es que ella, con ese amor, con ese entender de su llamado, eliminó el miedo, lo superó, dijo, aunque tenga miedo avanzo y me presento. Y entonces ella, a través de ese tiempo de ayuno, de intercesión, hizo que su amor sacrificial, no esa dureza de corazón, sino ese corazón dado, entregado, cambie la sentencia de todo un pueblo. Ella entra con humildad. Ella entra al salón del trono con humildad y no confronta desde la rabia, desde la ira, sino que con sabiduría, con humildad, entra en escena. Y lo que se produce es algo tremendo, porque allí empieza a ocurrir el milagro. ¿Y esto qué nos enseña? Que el hielo de tu entorno y aún del propio corazón no se derrite con violencia, se derrite con amor. Y cuando nosotras entendemos que esa asignación que ella tenía era para esa hora, para ese momento, es cuando puede entender ese proceso. Ella empieza a entender desde chiquita todo lo que vivió. Una niña huérfana, criada por su primo, en las peores situaciones económicas, de repente es arrancada de su medio ambiente, de su primo, a la fuerza llevada al palacio, de repente pasa a ser la reina de Persia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué todo eso? Ella empieza a entender que era un proceso, que era una preparación, que era un plan de Dios para su vida. Entonces ella comprendió que para esa hora había llegado, que no había otra persona que pudiera ser usada para cambiar la historia desde adentro del corazón del rey. Y eso es tan importante porque muchas veces el amor sacrificial tiene autoridad para revertir decretos del enemigo. Cuando el hielo del orgullo de Amán decretó muerte, el fuego del amor de Esther cambió esa sentencia. Por eso, tu asignación, mi asignación, no comienza desde una plataforma, comienza en el corazón. En este salmo que leímos, 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Lo primero es sanar. Lo primero es sanar el corazón para poder discernir que para este momento el Padre te ha preparado. Hay momentos que te vas a dar cuenta, vas a mirar para atrás y vas a decir, lo que sufriste, lo que sufrí, me preparó, te preparó. Lo que aprendimos a través de lágrimas, a través del dolor, del machaque de la prensada de aceite, fue para salir chorreando unción. Te entrenó, te formó. Lo que atravesaste o lo que tal vez estás atravesando ahora no es una sentencia de muerte, no es algo casual que es porque sí, sino que es un entrenamiento, un posicionamiento. Y cuando llega la asignación, que es el propósito por el cual naciste, y te das cuenta que muchas veces no llega cuando te sentís súper fuerte. A veces llega en el medio del caos, en el medio del temor,
En el medio de la debilidad, que decís necesito ayunar porque si no, no puedo. Dependo de Dios, únicamente de Él, que halle gracia delante de los ojos de Asuero. Lo importante es tener claridad. Lo importante es ese amor sacrificial de decir, si perezco, que perezca. Y eso es morir al yo. Eso es renunciar al orgullo, a la autopreservación, a elegir la obediencia por encima de la comodidad. ¿Cuántos misioneros, cuántas personas que realmente tuvieron compromiso o tienen compromiso con el llamamiento de Adonai? Va más allá del confort, de la comodidad, sino que hay un fuego en su interior, porque es el amor de Dios derramado en su corazón que no pueden detenerse. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a las almas. Entonces, más allá del miedo, más allá de las fuerzas, más allá de todo, el amor es el que Dios quiere que nosotras demostremos en un mundo lleno de hielo, en un invierno espiritual que hay alrededor, donde el Padre muchas veces va a ver como nuestros propios enemigos se ahorcan en su horca, donde muchas veces veremos como el mal que se levanta va a caer, pero va a caer no por nuestras fuerzas, no porque nosotras tomemos partido, sino porque nosotras seguimos andando en amor y en obediencia. Seguimos puestos los ojos en el Señor. Entonces, nosotras no somos llamadas a endurecernos, a tener un corazón de hielo, sino a que esa palabra que ha sido enviada a nuestras vidas ahora pueda correr como ríos y seamos canales de bendición, seamos ríos para aquellos que todavía necesitan tener ese contacto con el fuego del amor de Dios que llegue a sus corazones también. Que el soplo del Ruaj, el soplo del Espíritu, así como en ese valle de los huesos secos, reavive, produzca vida, produzca identidad, porque no solamente fueron esqueletos ahí parados, sino que se produjeron tendones, carne, piel, rostro, identidad. Lo que Él quiere es que nosotras nos preguntemos, ¿para qué fui yo llamada? ¿Será que esta es la hora? ¿Qué es lo que me está pasando en mi interior que me ha enfriado? ¿Qué es lo que ha hecho que yo me cierre y no pueda brindarme? Creo que es el desafío mayor. Hermanas, es el desafío mayor en este tiempo. Poner la mirada en Yeshua, poner los ojos en Yeshua. Poner la mirada en Él. Y morir aún al miedo de volver a entregar nuestra vida en amor. Sé que muchas veces es difícil porque nuestro corazón se tiende a defender, a cerrar. Pero qué importante que es tener un corazón sano, un corazón que pueda amar como Yeshua ama y que se deje amar también. Hay cosas que el Padre nos quiere enseñar, porque a veces pasa que el Padre pone personas al lado de uno y ¿no te pasa que decís, no, yo no me voy a abrir, yo no voy a contar más nada? Porque hay heridas, por eso hay desconfianza. Pero el Señor hoy nos quiere decir esto, no seas parte de esos muchos. Él te necesita caliente, con su amor. Él te necesita, Él me necesita de esa manera. Para eso tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Hace un tiempo atrás, te quiero contar algo a modo rápido de testimonio. Hace un tiempo atrás, yo venía de ser sobreviviente de todo un proceso de narcisismo fuerte. Y obviamente que no podía
expresar más nada a nadie. Y después de varios meses, de varios tiempos, el Padre permitió que una persona se acerque. Y yo recuerdo que cuando esa persona se acercó, yo no quería abrirme. Yo decía, no me voy a abrir. Porque uno piensa eso, ¿no? O sea, me va a fallar igual o volver a sufrir lo que sufrí, no. Es lo más normal. Hasta que el Padre me demostró. ¿Y cómo me lo demostró? Porque esa persona me mostró amor, un amor genuino, el amor de Dios, el amor que te acepta tal como eres. Y ese amor que también te pone límites o te dice, no, mira, no es por ahí. El amor que te cuida. Y realmente esta palabra me llegó cuando, ya te digo, estaba barriendo y me llegó, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y me recordó de eso, de que mi corazón estaba así, pero porque estaba muy herido. Hasta que yo dije, bueno, Padre, no es confiar, porque dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero sí confiar en Dios. Y si Dios me está enviando a esta persona, entonces yo confío en ti, que tú la estás enviando para sanar mi vida. Y así fue. Así fue. Así que te animo que si estás pasando procesos, si estás ya desilusionada con la vida, con la gente, y decís, no, yo no me abro más porque me abrí tantas veces y me fallaron, me lastimaron. Tal vez toque a tu puerta un día una persona que realmente sea de Dios, una persona que realmente tiene el amor de Dios derramado en su corazón y que el Padre te dé discernimiento para discernirlo y para confiar, porque es necesario sanar, es necesario que hablemos, es necesario que volquemos lo que hay en el corazón para sanar, para que no se endurezca, para que no haya frialdad, para que esas aguas empiecen a fluir, porque cuando esa palabra llega a través de esa persona, te das cuenta que adentro de tu interior empieza a fluir el agua del río de Dios, empieza a fluir. Y vos decís, esta palabra que me está enviando eres tú, Padre. Y me está encendiendo de nuevo y está haciendo que fluya de nuevo todo aquello que estaba congelado por el dolor. Así que te animo a que seamos operadoras de cambio, que seamos personas diferentes en este mundo hostil, en esta sociedad hostil, donde se cuela el mosquito y se traga el camello. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Abba. Gracias porque tú has derramado tu amor en nuestro corazón. Pero muchas veces ese amor está congelado, está frío, está como hielo en nuestra vida, Padre, por tanta maldad, por tanta iniquidad que han derramado en nuestra vida, Padre. Yo te pido, Padre, que el fuego de tu Espíritu, que el soplo de tu Espíritu y tu palabra derrita todo corazón duro de piedra, de hielo. Que el amor verdadero sea derritiendo nuestros corazones para poder fluir como estanques de aguas, como corrientes de aguas, para dar salud, sanidad, libertad, amor a esos corazones que también están endurecidos, porque han sido también lastimados. Restáuranos para restaurar, sánanos para sanar, libértanos para libertar. Que seamos tus manos, que seamos tu corazón, que seamos tus ojos, tu pensamiento, que seamos tu hablar, que seamos Yeshua aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre, que podamos perdonar de corazón a aquellos que nos han herido, ofendido, y que podamos ser una extensión del Mesías aquí en la tierra. Porque ese corazón y ese
fluir de tu amor derramado en el corazón no es para simplemente nosotros, sino que siga fluyendo a los más necesitados. Gracias, Padre. Gracias porque nos tenemos la una a la otra. Gracias. Gracias porque tú envías a tus enviadas, a tus enviados para sanarnos. Gracias por ese amor que hay en medio de las mujeres de Sión, aquellas mujeres que conocen en intimidad ese amor de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.